Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ismael? ¿Cómo están todos? Oye, qué gusto hablar contigo, Arely. Hoy tenemos aquí en nuestro programa radial a Arely Chavira, que es una profesora de literatura en la Universidad Tecmilenio en México y es autora también del libro de relato Mudanza de Jazmín, escrito con el escritor también mexicano Jesús Chávez Marín. Arely, es un gran gusto tenerte por aquí hoy. Pero dime, déjame hacerte una pregunta primero. ¿Cómo empezó tu atracción por la literatura? De eso tiene la culpa, por decirlo así, mi madre. Ella es educadora, bueno, ahora ya es jubilada, pero ella fue toda su vida educadora y maestra de piano. Y cuando yo era niña, ella me compraba aquellas historietas ilustradas de los clásicos infantiles, como La Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente, etcétera. Y me los leía, pues lo regular en las noches. Y además me compraba aquellos discos de acetato, los LP, esos grandotes, que también tenían lo que ahora se conoce como el soundtrack. Y me encantaba oírlos horas. Me gustaba oírlos porque despertaba mucho mi imaginación, me imaginaba pues cómo serían los personajes, de tal manera que cuando los veía ya en el cine, porque yo vivo en mi infancia yo me crecí en un pueblo de aquí del estado de Chihuahua, donde tardaban en llegar las cintas, el cine. Entonces, para cuando llegaba aquí al pueblo, yo ya había escuchado 1000 veces los discos y a veces no concordaban las imágenes que yo veía en el cine con lo que yo me había imaginado en la cabeza. Y entonces fue toda la etapa de mi niñez que estuve rodeada de historias, ¿no? De cuentos. Ya después, en la primaria, no, en la secundaria y en la preparatoria, tuve la suerte de tener muy buenos maestros de literatura que me enseñaron el camino y me enseñaron a quererla y despertaron en mí el gusto por leer. El primer libro que yo, de literatura ya como tal, que recuerdo haber tenido en mis manos en esa época, fue El llano en llamas de Juan Rulfo. Y tuve que hacer un trabajo de literatura, no recuerdo ahorita en qué consistía exactamente, pero obvio tuve que leerlo y se me hizo fascinante. Muy triste en ese momento el libro que yo del llano en llamas, ¿no? Y yo no tenía todavía pues conocimientos sobre eso, pero se me hizo un libro muy triste, muy oscuro, muy, ¿sabe? El retrato del campo mexicano. Bueno, tú sabes que con Juan Rulfo muchos más o menos hemos empezado a leer literatura seriamente, ¿no? Porque, claro, primero uno empieza leyendo todos esos cuentos infantiles de que tú hablabas. Yo en mi época también, bueno, leía muchos cómics, entonces se compraban por 5 centavos. Y también leía, bueno, novelitas de western, ¿no? Del oeste. Y bueno. Pero bueno, ya cuando comienzo, ya un poquito más mayor, ya a leer la literatura, una de las cosas primeras que me acuerdo que leí también fue el llano en llama de Juan Rulfo, ¿no? Una de las bases de la literatura hispanoamericana. Entonces, bueno, como ya estábamos hablando, bueno, hay clásicos inextinguibles en la literatura mexicana, ¿no? Carlos Fuentes o el mismo Juan Rulfo, Octavio Paz y José Agustín. Para mí José Agustín, que era más o menos de mi edad en aquella época en que yo lo conocí, un poquito ya, bueno, él estaba publicando y no estaba publicando, ¿no? Para mí me encantaba ese de perfil, ¿no? Era un libro que me encantaba, ¿no? Entonces lo encontraba, bueno, pues muy cercano en aquella época.
Pero bueno, háblame de esos clásicos, imagínate, además de Juan Rulfo, ¿qué me puedes decir de ellos? Pues te digo, Rulfo, de Rulfo lo primero que leí fue El llano en llamas, una lectura en ese entonces pues a lo mejor superficial de mi parte porque pues era un estudiante de preparatoria, pero el hecho de tener ese libro en mis manos y junto con otro, con El Diosero, fueron dos libros parecidos en la temática, que como que abrieron la puerta para ya empezar a leer otro tipo de literatura. Recuerdo que del Llano en Llamas, lo que más, el cuento en ese momento que más me impresionó fue el de Es que somos muy pobres. Darme cuenta de cómo pues el destino de una familia mexicana, una familia del campo, estaba puesta en una vaca, ¿no? Y que al momento de ese diluvio, de esa inundación que hay, que se ahoga serpentina, la vaca, se quedan completamente en la miseria. Era el intercambio, la dote, por decirlo así, que podía tener una de sus hijas. Y leer eso para mí fue impactante. Te digo, yo acá a pesar de que el pueblo donde yo crecí, pues es un pueblo, o era un pueblo que parte de su producción era pues la agricultura, la ganadería, yo como que no estaba consciente o no sé en qué mundo yo de mi niñez. Yo tuve una infancia muy bonita, muy alejada de lo que ahora están por la mayoría de los niños. Entonces, al leer ese libro, como que me situó y me impresionó en lo que luego me di cuenta era la realidad de nuestro país. Ese es el cuento que más me impresionó en ese momento del Llano en Llamas. Y del Diosero, el que recuerdo así con angustia, ahorita no recuerdo el nombre, pero era la historia de un niño que era tuerto, tenía un ojito, había nacido con un ojito ciego, y su mamá se dedicaba a vender cositas en el mercado, artesanías, y en la fiesta del patrono la mamá se acerca a la iglesia a pedirle un milagro al santo, que no recuerdo cuál es, de que su hijo pueda ser como cualquiera otro, pueda ver o pueda integrarse, que le haga el milagro, pues, ¿no? Para que su hijo esté bien. Y en la noche, en los festejos para el patrono, hay lo que se le conoce acá como el torito, que es una como juegos artificiales, que se pone un hombre, una manta encima para no quemarse, y es un armazón que él carga en los hombros y que contiene juegos pirotécnicos, y que a la hora que lo encienden, él corre entre la gente, pues se llama torito, y va prendiendo y va explotando todos los juegos artificiales. Entonces el niño está cerca de ese torito, y uno de los juegos pirotécnicos le cae en la cara y le ciega el otro ojo que le falta, que le queda, perdón. Y pues la mamá le dice al final de cuentas pues que Dios le hizo el milagro, pues de que ahora sí es que ya no es distinto por tener un ojo bueno y otro no, sino que ahora es ciego y que ahora tiene que acatar la voluntad, ¿no? de Dios. Y se me hizo algo espantoso, algo trágico, algo espeluznante, y recuerdo que le comenté a mi madre que cómo podían pasar esas cosas a la gente. O sea, me impresionó esa historia, y a partir de ahí pues me di cuenta que yo tenía que estudiar algo parecido, ¿no? O algo que tuviera que ver con la escritura. Y bueno, de la literatura mexicana de hoy, bueno, es decir, México ha tenido grandes escritores, ¿no? Pero me sí. ¿Puedes hablar algo de
de los más recientes. De los más recientes, mira, no se ha dejado de publicar, hay mucha producción, pero desde mi punto de vista no ha alcanzado aún la calidad que dejaron o que tuvieron Rulfo Fuentes, que tuvo Monsiváis, que toda esa explosión que hubo de escritores en la mitad del siglo pasado. No sé si por desgracia o por fortuna, habrá muchas aristas por donde verlo. Debido a la violencia que ha habido acá en México, se ha desarrollado una vertiente que, te digo, no estoy segura que me agrade, no estoy segura, porque la verdad no he leído mucho al respecto, pero ya desde el tema es un poco pues cuestionable, no porque no funcione o no porque, sino que habría que estudiarle bien, que es el de la narcocultura. Algunos escritores como Pérez Reverte, por ejemplo, ha hecho o ha tomado el escenario de la narcocultura para desarrollar las historias de la vida o cómo sería la vida del narcotraficante, la vida pues palaciega, como por acá se dice, ¿no? De ese tipo de situaciones. Y yo no sé si tomarla como una alternativa o como una postura o una novedad, pero no creo que la manera en cómo se trata aporte algo a la literatura en México, porque lejos de ser una crítica o lejos de pues aportar alguna solución o algo por el estilo, pues es únicamente que la gente conozca cómo es esa vida. Incluso se han hecho, de esa novela de Pérez Reverte se hizo una serie en la que a la que todo el mundo asistía a ver en Netflix, creo que se estuvo pasando o se pasa, y no sé si eso sea contraproducente, porque es como, no sé si la gente lo pueda tomar como una invitación a la vida, entre comillas, fácil de lo que es el narco, y creo yo que falta, Ismael, o no se ha alcanzado el nivel tan alto, tan exigente que dejaron estos escritores mexicanos, te digo, de la mitad del siglo pasado. Creo que nos falta mucho a los escritores de este tiempo, que sí hay mucha producción, pero aún falta mucho nivel en ese sentido. Creo que dejaron una huella o un espacio muy difícil de llenar, y que espero que pronto surja alguien que pueda, pues no igualar y no imitar, no ser como ellos, pero sí estar a la altura de la propuesta, del estilo literario, del nivel literario que ellos dejaron, ¿sí? Bueno, eso pasa mucho, hay más cantidad y menos calidad, ¿no? Eso pasa, yo creo que en toda la literatura. Entonces, dentro de Hispanoamérica y dentro de otra, la literatura estadounidense, la francesa, o sea, esos grandes nombres con los que uno creció, pues ya no los encuentra tan fácilmente, ¿no? Entonces, pero bueno, es nuestro tiempo, es decir, eso tiene sus ventajas y desventajas como todo. Hoy en día, bueno, imagínate, no pudiéramos estar haciendo esta entrevista, costaría un dineral inmenso si lo hiciéramos por el canal telefónico normal, ¿no? Entonces, o sea, lo hacemos por internet. Son las ventajas, todo. Por supuesto, es decir,
a veces dice, ve, ha bajado la calidad, no, es que hay mucha cantidad y dentro de esa cantidad pues hay su calidad, por supuesto. Claro, es decir, esos escritores de la segunda mitad del siglo del pasado, de Juan Rulfo, Carlos Fuente, imagínate, eso eran escritores pero muy altos. Pero en fin, la literatura siempre sigue, ¿no? Entonces al final lo que queda es pues lo que ha logrado saltar a través de nosotros mismos. Como yo siempre mi ejemplo más grande es el de Homero, ¿no? Ulises, después de 2000 y pico de años, sigue estando vigente y lo podemos leer y no, ¿entiendes? O sea, pudo mantenerse, ¿no? Y así, bueno, ese es lo que es la literatura, es decir, que logra sobrevivir. Es que ese es el asunto, creo yo, Ismael, de la literatura que te menciono, que no sé si, o sea, como es de un momento, de un periodo que desgraciadamente ha sucedido aquí en nuestro país, yo no sé qué tan perdurable pueda ser ese tipo de literatura, qué tan universal, qué tan trascendente pueda ser en un futuro en los temas que manejan los escritores que tú mencionaste hace ratito, han trascendido. Entonces no sé yo qué tanto pueda alcanzar o puedan llegar a tener esa trascendencia en un futuro. Y mira, bueno, alejándole un poco de la literatura mexicana, dentro de la literatura universal actual o pasada, ¿tienes alguna preferencia, algo que siempre te identifiques? Mira, en teatro, que yo sé que el teatro se hizo para representarse, para verse, pero me encanta leer, porque aquí en mi estado es difícil que luego monten las obras clásicas. Me encanta leer Shakespeare, creo que es el dramaturgo que mejor puede representar o manejar las pasiones humanas, que son las que nos mueven, ya sea que nos lleven al éxito o a la felicidad, o que nos hundan en el dolor, ¿no? en la angustia. Y ya en cuanto a la narración, a la narrativa, uno de mis favoritos es Hermann Hesse. Ese fue el primer libro o el primer autor que yo tuve en mis manos ya cuando estaba estudiando letras. El primer libro que me llegó de él a las manos fue Demián, y para mí fue así como un baldazo de agua fría, porque miren, yo creo que todos en nuestra vida hemos tenido ese momento en nuestra juventud que nos hemos sentido perdidos y que nos hemos sentido culpables y que no sabemos qué hacer, esa crisis que luego nos da. Y ese libro habla de esa parte de la división que tenemos, o las dos partes que tenemos, que es el mundo oscuro y el mundo luminoso, como él mismo lo maneja. Y me sentí identificada con el personaje, con Emile Sinclair, y a partir de ahí pues se reforzó para mí la idea de querer ser maestra de literatura o dedicarme al mundo de las letras. Y sobre eso la próxima pregunta que quiero hacerte, pues se nos va acabando el tiempo. ¿Qué te atrae a ti en la enseñanza de la literatura a la que estás muy atada? Es muy difícil enseñar literatura en estos tiempos. Bueno, yo no sé si también en mis tiempos, pero ahorita lo es por toda esa situación de distracción que tienen los chicos y de haber nacido en el mundo del internet y de la tecnología, que yo no digo que sea malo, ojo, o sea, no, pero ellos están ya en otro, o sea, han nacido y han crecido con otro tipo de
de manejo de información, y a veces para ellos leer es aburrido porque no tiene esa fugacidad de la imagen a la que ellos están acostumbrados, y sus habilidades para comprender y para pasar tiempo leyendo en un texto donde no hay dibujitos o imágenes es difícil, porque se aburren inmediatamente. Su cerebro no ha desarrollado la habilidad lectora y de comprensión que requiere a lo mejor un libro de este tipo, ¿no? Entonces sí es difícil enseñarla, pero es muy gratificante cuando en un grupo de 20 chicos, con uno o con dos que enganches, y que vas en su cara el gusto y el asombro, sobre todo, porque ahora es muy difícil que ellos se asombren, porque lo tienen todo, con esas caritas de asombro, y que yo logro enganchar para que lean y sobre todo para que escriban más adelante, es suficiente. Creo que el dejar ese granito sembrado para que no se pierda esta parte de la lectura, de la apreciación por la literatura, para mí es suficiente, aunque luego sea tan duro a veces. Bueno, en realidad la literatura siempre ha sido de minoría. Es verdad que hubo lo que se llama la literatura de masas, ¿no? Y que bueno, eso es lo que atraía a la gente a leer y eso, pero no quiere decir que fuera literatura, que es la que sobrevive. Por ejemplo, cuando era más joven, me acuerdo de Corín Tellado, que muchas mujeres, me acuerdo mi hermana, pues leía mucho a Corín Tellado, y después de eso, pues bueno, siempre ha habido, es decir, muchas otras fuentes de literatura de masa, ¿no? Pero generalmente siempre hay un grupo de gente que salta eso y cae dentro de lo que es la literatura por diversas razones, ¿no? Entonces, bueno, y como siempre, continúa siendo una minoría aún en nuestra época de grandes cantidades. Y déjame darte una pregunta, que nos estamos acercando casi al final. Has escrito recientemente Mudanza de Jazmín, un libro de relatos con Jesús Chávez Marín. ¿Qué me puedes hablar de esta obra? Mira, este libro con el que estoy muy, muy agradecida, mi primer hijo, ahora sí que fue un hijo no planeado, pero que quiero mucho. Este libro surgió de un ejercicio que yo hice con Jesús. Yo siempre le he tenido pavor a la hoja en blanco. Muy tarde, a pesar de que mi carrera es de letras españolas, empecé muy tarde el oficio de pretender o de aprendiz de escritor, y él fue el que me impulsó, me invitó a empezar a escribir, e hicimos un ejercicio en el que él me ponía ciertas frases o ciertos temas, o me pedía que imaginara cosas de mi niñez, o me acordara de cosas de mi vida, experiencias, o de cosas que hubiera observado, y la redactara en un relato corto y se las mandara para él hacerme las correcciones, indicarme que sí, que no, por dónde me fuera, darme consejos, y él me regresaba esa historia con las correcciones que él consideraba y las indicaciones, y yo las corregía y algunas le decía que no y le daba mis argumentos y se las devolvía. Todo esto fue por el buzón del Facebook. Se convirtió en un ejercicio al limón, y empezamos a escribir y escribir y escribir, y juntamos 40 y tantas historias que son las que componen el libro, y cuando menos pensamos, pues te digo, ya teníamos un buen número de historias, y nos dimos cuenta de que estaba abierta una convocatoria, y metimos el proyecto y resultamos pues ser uno de los ganadores. Este libro son relatos independientes entre sí, son cortitos. Lo único que tienen en común es la protagonista, que se llama Jazmín,
que es una mujer que cuenta diferentes momentos de su vida, desde que era niña hasta ya una adulta. Cuenta momentos de su infancia, momentos de su juventud, de su universidad, momentos durante su matrimonio, su divorcio, todas esas anhelos, frustraciones, errores que ella cometió a lo largo de su vida y que está dispuesta a cambiar. Ella quiere ser una mujer distinta, quiere ser independiente, quiere emanciparse, quiere que la vean pues como un ser humano, una persona que no por ser mujer tiene desventajas, sino al contrario. Puede ser, aunque está situada en el entorno de Chihuahua, pues es como cualquier mujer que, te digo, ha tenido que enfrentarse al hecho de serlo, de ser mujer, y que durante su vida ha tenido aciertos y errores, y que está completamente dispuesta a mejorar, a ser distinta. Y no es oye, se nos está terminando el tiempo, que tú sabes que en la radio es un poco apretado siempre. En estos pocos minutos que nos quedan, ¿me pudieras decir cómo ves tu futuro? ¿Algunas palabras finales? Sí, pues quiero dedicarme a darle un poco más de cabida a la creación en mi vida, porque he estado muy metida en la docencia y he dejado de lado la parte pues académico-literaria y de creación, y quiero seguir por ese camino. Quiero seguir publicando en una revista que tenemos acá que se llama Chihuahua Express, y pues empezar con un nuevo proyecto que traigo por ahí en mente, también de relatos, y pues a ver hasta dónde llega esta nueva etapa en mi vida que estoy empezando. Y pues te agradezco mucho, Ismael, este espacio que me has regalado. Les agradezco mucho a todos los que nos escuchan, y pues espero estar en contacto, espero pronto poderles dar un pedacito de lo que estoy haciendo y contar pues con su amistad y con su preferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a ti, Arely. Ha sido bueno que me hayas brindado estos minutos, y bueno, esperamos seguir en contacto. Ya nos vemos. Bye bye. Claro que sí, bye. Gracias a todos.